¿Sabéis cómo murieron mis apóstoles del segundo tiempo? ¿Cómo acabó Pedro y todos los que me llevaron en su corazón? Pedro murió en una cruz y dijo que no era digno de morir como yo. Pidió morir con la cabeza hacia abajo. ¿Y quién impulsó a Pedro y le dio la fuerza, la firmeza y la serenidad para sufrir su martirio? Su verdadero ser, el Espíritu que es Hijo de Dios y sabe dominar la debilidad de la materia. En la hora suprema, Él se manifestó sereno, tranquilo, como su Maestro, cuando exclamó en la cruz: todo está consumado. Voy a tocar con mi justicia a los príncipes de las iglesias y las religiones, a los sacerdotes, a todos los ministros y pastores. En ese instante sienten mi juicio profundamente en su conciencia. No hay uno que se encuentre tranquilo en esta hora. Los unos inclinan su cerviz, otros sollozan, otros tratan de acallar la voz de su conciencia. Pero todos me sienten, todos me palpan, porque, en verdad os digo, en este instante, yo estoy con todos. Quiero encontrar entre la humanidad la iglesia que fundó Pedro, y veo que sobre aquella piedra fundamental no se edificó ningún santuario. Cuán pocos llegaron al sacrificio siguiendo sus pasos. Veo las grandes iglesias, las grandes organizaciones religiosas, la pompa y la riqueza, el esplendor y el poder, pero no veo pompa espiritual, no veo galas de virtud, no descubro poderío que sea parte de mi poder universal. Y contemplo, en verdad os digo, que aquellos seguidores de Pedro sollozan en el valle espiritual contemplando a los que los han sucedido, conduciendo a la humanidad al desastre y a la muerte. Que los labios de los que se dicen apóstoles en este tiempo y sucesores de Pedro hablan de amor, hablan de Cristo, hablan de paz universal, mas detrás de sus palabras fomentan las guerras fratricidas. Pedro no sembró muerte. Yo a su mano le quité la espada. Yo le enseñé a dar la vida, para dar vida a los demás. Yo le enseñé a derramar su sangre, para que ella fuese como semilla de amor, como testimonio de verdad, como sello verdadero de sus propias obras. Y él cumplió hasta el final de su jornada. Por eso, en este tercer tiempo, cuando vengo a juzgar la simiente de aquellos que dejé como ejemplo, como emisarios entre la humanidad, no puedo menos que decir a los hombres que han edificado sobre arena, como necios, y que no han sabido construir sobre la roca inconmovible de Pedro, sobre la cual deberían haber levantado la verdadera iglesia a su Padre y Señor. Y os digo también, de toda aquella grandeza, de todo ese poderío, no quedará ni piedra sobre piedra. ¿Y qué harán las multitudes después? ¿Qué harán los rebaños sin pastor y sin aprisco? ¿Hacia dónde conducirán las ovejas sus pasos cuando las campanas no las llamen ya al redil? Es entonces, pueblo, cuando las ovejas exhalarán su balido hacia el más allá, cuando busquen en la cumbre del monte a su pastor, y entonces vendrá mi reino sobre todos. Vendré entre nubes, según mi promesa, según la palabra de mis profetas, y todo ojo pecador y no pecador me contemplará. Entonces será cuando los hombres, conmovidos ante lo espiritual, estremecidos por la verdad, verán hacia arriba, y olvidarán todo lo que su planta hollara, y no contemplarán más santuarios de granito, ni escucharán sus oídos más los bronces. Será entonces cuando la humanidad, despertando de corazón a corazón, de pueblo en pueblo, y de nación en nación, se levantará en pos del Espíritu de verdad que ha abierto su arcano para revelarlo y depositarlo en todos los hombres de buena voluntad. Dejad que el cristianismo
tan dividido en diversas ramas desde su principio, se levanten los unos contra los otros. Dejad que pongan unos sus ojos en Roma, que las grandes caravanas dejen su huella en el camino y crucen los mares. Dejad que lleguen descalzos ante la iglesia de Pedro, y mi divino silencio les hablará grandemente a aquellos espíritus, pues tan solo encontrarán oro, pompa, galas humanas, rituales, liturgias y festines, mas todo lo mirarán pequeño y pasajero. Y aquellos símbolos que antes tan grandes les parecían a los hombres, serán vistos como pobres figuras que no tienen ni verdad ni mi presencia. Y en la soledad de aquel silencio retornarán. Y entonces, cuando la miseria espiritual sea entre ellos, yo descenderé como espíritu de verdad, como el consolador para decirles, aquí estoy, aquí está el Mesías, el que os prometió que volvería. Recordad que os dije claramente que volvería en la nube, rodeado de ángeles, y que desde esa nube descenderían infinitos rayos de luz sobre los hombres. He aquí, pueblo amado, ¿por qué permite el Padre todas estas cosas? Todo cuanto hagan los grandes ministros, los pontífices de la tierra, sin que se percaten de ello, será para despertar el espíritu y el corazón de las multitudes, porque es mi voluntad despertar a la humanidad a la espiritualidad. En el segundo tiempo, cuando mis apóstoles se diseminaron por el mundo, Pedro tuvo instantes de flaqueza ante las persecuciones, la crueldad y la dureza de los hombres, y al querer huir de Roma para salvar su vida, contempló la silueta de Jesús que, llevando a cuestas la cruz, avanzaba hacia la ciudad pagana. Pedro le preguntó a su maestro, ¿A dónde vas, Señor? A lo cual contestó Jesús, a morir nuevamente por vosotros. Pedro, sollozando, ofreció a su Señor volver al seno de los pecadores para salvarlos, aun a costa de su sangre y de su vida, para morir imitando a su Maestro. No apartéis de vuestra mente el caso de Pedro, mi discípulo perseguido a muerte por Saulo. Yo le probé al fiel apóstol que no estaba solo en su prueba, y que si confiaba en mi poder, yo lo defendería de sus perseguidores. Saulo fue sorprendido por mi luz divina, cuando se encaminaba en busca de Pedro para prenderlo. Mi luz llegó a lo más profundo del corazón de Saulo, quien postrado ante mi presencia, vencido por mi amor, impotente para llevar a cabo la misión que contra mi discípulo llevaba, sintió en el fondo de sí la transformación de todo su ser. Y ya convertido a la fe de Cristo, se apresuró a ir en busca de Pedro, pero ya no para matarlo, sino para pedirle que lo instruyese en la palabra del Señor y lo dejase tomar parte en su obra. Quiero que estéis unidos porque después de 1950 no oiréis la palabra de vuestro Padre a través de los portavoces. Vuestro espíritu buscará un aliciente para continuar en este sendero. Y muchos de vosotros seréis débiles como Pedro, y otros dudaréis como Tomás. ¿Mas quién imitará a Juan? En verdad os digo que si me amáis como ese discípulo predilecto, me veréis en todo mi esplendor y os diré, venid a mí, corazones afligidos, soy padre y siendo el dolor de todos mis hijos. Lo siento, orad y sentiréis muy cerca del Cirineo, ayudándoos a cargar vuestra cruz. Conformaos y sed fuertes en las pruebas y vuestras penas serán ligeras. No seáis como Pedro, no neguéis a quien os ha entregado sus lecciones con tanto amor, ni os avergoncéis de pertenecer a este pueblo, y de llevar los dones espirituales que os he confiado, porque me negarías, no 3 veces como aquel discípulo, sino 1000 y 1000 veces, porque os habéis multiplicado en número, y vuestra falta de fe repercutiría en otras naciones. Ahora no me rodean Pedro, Andrés, Juan, Santiago, Bartolomé, Felipe y los otros discípulos. Ellos cumplieron su misión y os legaron su ejemplo. Hoy son muchedumbres de discípulos a los que estoy preparando. Vosotros estáis palpando vuestros dones espirituales. En unos se manifiesta el don de la profecía, por medio de la evidencia y de los sueños. En otros, el don de la palabra.
y en otros más el don de inspiración, la comunicación espiritual y el de curación. Pero en todos vosotros existen los mismos dones, que podéis desarrollar con vuestras obras de amor hacia vuestros hermanos. En los 12 que escogí en el segundo tiempo, están representadas las virtudes y las flaquezas humanas. De sus virtudes me serví para ejemplo y estímulo de la humanidad y aproveché sus imperfecciones para daros grandes enseñanzas. La incredulidad de Tomás representa al positivista, el que cree que tan solo en lo que palpa y ve. Pedro representa al temeroso de los juicios de los hombres, y Judas a los que ponen precio a los bienes del Espíritu. ¿Queréis seguirme? ¿Queréis ser de mis discípulos? Venid en pos de mí, con la mansedumbre y la confianza con que Pedro, Andrés, Santiago y Juan me siguieron, dejando atrás de sí a los seres amados, sus barcas y sus redes, para convertirse, según les dije, en pescadores de hombres. Escrito estaba que me verías venir sobre vosotros con gran majestad. Muchos me han visto con la mirada espiritual, sin alcanzar a comprender la obra que estoy realizando entre los hombres, mas si os preguntasen, ¿a quién oís y por qué os habéis apartado del mundo? ¿Qué contestaríais? Hablad con la verdad, no neguéis lo que habéis visto, no imitéis a Pedro diciendo que no conocéis esta obra, porque no podréis ocultar la señal que hay en vuestro espíritu y que os distingue sin que vosotros podáis evitarlo. Si no sienten mi presencia todos los que escuchan esta palabra, se debe a que su materialismo, su pecado y las ideas que en su mente llevan arraigadas los separa del Maestro. Pero bastará que tengan un momento de arrepentimiento para que me sientan en su espíritu y los ilumine la luz de mi amor, así como a Pedro, cuando a pregunta del Maestro confesó la divinidad de Cristo. Pondrán entonces un hasta aquí a sus maldades, mirarán con horror su pasado e iniciarán una nueva vida pura, útil y digna. Al deciros que mis discípulos llegaban a cometer faltas, recordad aquella ocasión en que estando yo hablando a la multitud, y habiendo entre ella algunas mujeres que llevaban de la mano o en brazos a sus pequeños, mis discípulos, creyendo que los niños podrían importunarme, cometieron el error de decir a aquellas madres que se ausentasen con sus hijos, creyendo que mi palabra era tan solo para los mayores, porque ignoraban que mi palabra es para el espíritu, así esté en un anciano, en un hombre maduro, en un joven o en un niño, y que lo mismo es que esté en un hombre que en una mujer, pues nada tiene que ver el sexo con el espíritu. Cuánto dolor experimentaron aquellas madres que se habían acercado a Jesús para que bendijera a sus pequeños, y cómo dudaron ante aquel acto de mis discípulos, de la caridad y el amor que vertía yo en mi palabra. Por eso tuve que levantar mi voz para decirles, dejad a los niños que vengan a mí. Yo aprovechaba aquellos errores para dar lecciones a mis discípulos. Cuando fui aprendido en el huerto de los olivos, uno de mis discípulos, Pedro, tratando de defenderme, descargó un golpe sobre el siervo del sumo sacerdote, diciéndole, yo entonces, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada morirán. Partí de entre mis discípulos, y entonces ellos quedaron en mi lugar para dar testimonio en sus obras y sus palabras. Mi espíritu los bañó de luz, inspirándoles todas aquellas obras que sirvieron para extender por el mundo mi semilla y quedar como ejemplo de amor, humildad y elevación. Habían dejado de ser los frágiles párvulos para convertirse en los fervientes discípulos, dignos representantes de su Maestro en la tierra. Las flaquezas, las dudas, los errores habían dado paso a la verdad que manifestaban en cada una de sus obras. Vuestro corazón me dice con dolor, Maestro, ¿por ventura nos crees capaces de una deslealtad, de una traición
o de una flaqueza? Y yo os contesto, sí, pueblo, sí sé que sois capaces de faltar a vuestras promesas. ¿No hubo entre aquellos 12 discípulos del segundo tiempo uno que me entregó a la justicia del mundo, cuando se convenció de que el reino que yo venía ofreciendo no era de este mundo? ¿No Pedro descargó un golpe mortal sobre el centurión en el momento de aprenderme, queriendo el discípulo defender en esa forma a su maestro y retenerlo por más tiempo del que estaba escrito? ¿No Tomás osó dudar de mi presencia espiritual cuando tantas veces le prometí estar siempre cerca de ellos? ¿Por qué ahora no he de dudar de vosotros? Ciertamente que no todos desoirán mis palabras en los momentos de prueba, porque también ahora, como en aquel tiempo, habrá fieles, habrá celosos, habrá obedientes y fuertes. Solo os digo en esta hora, discípulos, velad y orad, para que no caigáis en tentación. ¿Veis en estos tiempos con cuánto esplendor, con cuántas riquezas materiales el recinto humilde y sencillo de Pedro ha sido revestido? Aquel lugar que primitivamente fue solamente punto de reunión para mis apóstoles, después de mi partida, humilde albergue para los discípulos del Señor que a semejanza de su Maestro eran pobres entre los pobres, ahora bajo su sombra se han acumulado las grandes riquezas terrenales, y bajo sus suntuosas bóvedas los ministros celebran grandes ceremonias y liturgias. Y toda esa pompa, toda esa vanidad que vosotros contempláis, ¿creéis que sea eterna? ¿O pasará también lo que pasó con el esplendor del templo de Salomón? Os digo, también eso pasará. No digáis que os parece breve el tiempo en que me he manifestado en palabra entre vosotros, porque a mí no debéis atribuirme imperfección alguna en mis determinaciones. ¿Acaso creéis que yo ignoraba que al llegar desde el año 1950 ibas a estar impreparados? No, discípulos, yo todo lo sabía. Sin embargo, fue mi voluntad señalar este año como el último, y este designio debéis tomarlo como perfecto. En aquel segundo tiempo también con anticipación estuve anunciando mi partida a mis apóstoles, a pesar de que yo sabía que aún estaban débiles. Prueba de ello fue que uno de ellos dudó de mi divinidad y se sintió defraudado en sus ambiciones materiales, y al comprobar que los tesoros que yo venía prometiendo no eran de este mundo, optó por entregarme a los enemigos de mi doctrina, cegado por el pago con que habrían de retribuir su servicio. Ved si no había aún tinieblas en aquel corazón que puso precio en dinero a la vida de su maestro. Luego, cuando fui tomado por aquella turba para comparecer ante sacerdotes y gobernantes, vi cómo la confusión y el desconcierto se apoderaron del resto de mis discípulos, quienes presas de temor huyeron a ocultarse. Cuando Pedro fue descubierto como uno de los que me acompañaban, me negó, jurando no haberme visto nunca. Todas estas fueron pruebas de que, al momento de mi partida, los discípulos no habían alcanzado su madurez. Es que aquellos 3 años que duró mi predicación fueron marcados para entregar a la humanidad un divino mensaje, mas no porque en el mismo término tuviesen los discípulos que alcanzar la máxima elevación y perfeccionamiento. Aquellos 3 años fueron de preparación para el tiempo de lucha que vendría después de mi partida. En el año 1866 brilló una estrella semejante a aquella que anunció el nacimiento del Mesías. Pocos la contemplaron, porque el mundo estaba durmiendo. Esa estrella fue Elías, y con su manifestación a través del entendimiento de Roque Rojas se abrió una nueva era espiritual. Con su luz vino a iluminar el camino para guiar a los hombres y anunciarles un tiempo de grandes revelaciones. Mas como Elías es mi profeta y precursor, a través de su espíritu profeticé el tiempo de mi comunicación en esa misma forma. Los primeros oyentes, los primeros testigos de esa manifestación, se sorprendieron al escuchar que la palabra de Roque Rojas pronunciada no era de él,
sino que venía del más allá, que era una palabra llena de consuelo, de promesa y de esperanza. El corto número de párvulos creció, convirtiéndose en multitud, la cual al recibir más tarde la presencia del Maestro a través de nuevos portavoces, reconoció en la palabra un fruto con sabor divino y esencia espiritual, que era el único que podía apagar su sed y mitigar su hambre. Un nuevo apostolado surgió de entre ese pueblo, formado por corazones sencillos y humildes, pero llenos de amor y de fe para seguirme. No podía faltar entre ellos un nuevo Tomás, que necesitase ver para creer en mi presencia, un nuevo Pedro que creyendo en mí me negase por temor a la humanidad, y un nuevo Judas Iscariote que me traicionase, cambiando mi palabra y mi verdad por monedas y halagos. Las multitudes que forman este pueblo siguieron aumentando y ramificándose por ciudades, comarcas y aldeas, y fueron surgiendo de este pueblo apóstoles de la verdad y de la rectitud, labriegos abnegados y llenos de celo en la doctrina de su Señor, y profetas limpios de corazón que habían hablado la verdad. Llegará un tiempo en que el mundo os hará cargos, os pedirá obras poderosas que hablen de vuestros grandes dones, y si no estáis preparados, muchos me negarán, como Pedro, y dirán que jamás me oyeron, que no me conocían, y vosotros sabéis que por mucho tiempo mi palabra ha sido vuestro alimento y consuelo. Formaréis dentro de mi obra un nuevo apostolado, inspiraos en los altos ejemplos de aquellos que me siguieron en el segundo tiempo, mas si reconocéis que algunos de ellos tuvieron instantes de flaqueza que los hicieron faltar, procurad no caer en aquellos errores. No alberguéis los temores de Pedro para que nunca me neguéis, ni alimentéis sueños de gloria o de grandeza terrestre para que no cambiéis mi obra por miserables monedas, como Judas Iscariote. Ni dudéis jamás de mi presencia como Tomás, para que no tengáis que arrepentiros dolorosamente. Yo enviaré entre vosotros aquellos hombres de ciencia que se hayan desvelado queriendo penetrar en los misterios de la vida espiritual sin conseguirlo. Os buscarán sabiendo que os habéis establecido en esta nación, que poseéis mis revelaciones y que habéis sido ungidos por mí. En vosotros beberán con ansia mi palabra y sabréis por intuición cómo debéis conduciros ante ellos sin alarde, mansamente, como corresponde a mis discípulos, como predicó Pedro, o como habló Juan. Así hablaréis si os preparáis, y si os eleváis buscando mi ayuda, yo hablaré por vosotros y llegaré a su corazón. En su afán de conocer los lugares y las personas que me sirvieron, os buscarán, y vosotros solo les daréis a conocer la esencia de mi doctrina. Muchos de ellos se convertirán y formarán parte de este pueblo, por la verdad de vuestras palabras. Mirad, que no dejo cetro ni vara de justicia en vuestras manos. Os dejo como dejé a Pedro, con las llaves espirituales del reino, no llaves de oro, sino de sabiduría y amor, llaves de verdad con las que abráis los ojos a la humanidad, para que contemplen el camino y lleguen a la verdadera puerta que conduce al reino de la paz, de fraternidad, que prometido os tengo. Yo estaré en cada paso de aquel que en mi nombre camine, y si su fe es grande, encontrará fuerza invencible en su espíritu. Mas quien me negare como Pedro lo hizo, por temor o falta de fe, o dudare de mí como Tomás, ese será más pequeño que los más débiles. Se sentirá torpe y menesteroso, y tendrá que cerrar sus labios, esconder sus manos, olvidando que está lleno de dones, y hasta negará que me ha escuchado. Uno de los defectos más grandes es el de la hipocresía. No pregonéis amor mientras no seáis capaces de amarme en vuestros semejantes. ¿Cuántos de los que han juzgado el beso de Judas no quieren ver que ellos han dado el beso de aparente fraternidad a su hermano y por su espalda lo han traicionado? ¿Cuántos de los que dicen estar sirviendo a los necesitados los veo entregando, a cambio de monedas, la luz, la verdad, la caridad? ¿Por qué cuando alguien os ha atemorizado con sus preguntas, habéis hecho como Pedro en sus momentos de flaqueza, negarme y afirmar que en verdad ni siquiera me habéis conocido?
¿Por qué teméis a la justicia humana, y no teméis a la mía? En verdad os digo que entre la justicia divina y vuestros pecados se interpone la intercesión de María, vuestra Madre Celestial, que siempre ruega por vosotros. Cuando llegue el tiempo de vuestra predicación, cuando vuestras flaquezas y prácticas superfluas hayan desaparecido, cuando solo os ocupéis de lo necesario y elevado para vuestro espíritu, entonces disfrutaréis de un tiempo mayor para practicar mi obra, y cuando encontréis en vuestro camino al necesitado de lo que vosotros poseéis, no os mostréis como Tomás en la duda, ni como Pedro en su momento de cobardía. Tampoco seréis como Judas, débiles ante las vanidades y tentaciones. Y es que me estabais esperando. Sabíais que después de las grandes luchas, de los grandes combates de la existencia, después de esa noche tenebrosa en la cual habéis vivido, habría de surgir la luz de un nuevo día. Sabíais que después de apurar hasta las heces vuestro cáliz de amargura, vendría alguien que lo habría de llenar de dulzura, porque la esperanza, la confianza en mis promesas que en otros tiempos hice, no se habían extinguido en vuestro espíritu. La flama se había conservado en vuestro corazón, y aun aquellos que han negado que yo sea el que se comunica en este tiempo, no lo han hecho con su espíritu sino con su materia, ignorante e insensible a las manifestaciones espirituales, porque no saben de mí. Mas yo que conozco a todos, les he dado a esos incrédulos, a los reacios de cerviz, un tiempo más, porque sé que no es su espíritu el que me niega, y lleno de luz ha de levantarse y libertarse de las cadenas de su propia envoltura, para que pueda mirarme y sentirme y exclamar como Pedro en el segundo tiempo: en verdad, tú eres el Hijo del Dios vivo. Me decís que no hay entre vosotros hombres de acrisolada virtud capaces de seguirme. No está Moisés, ni los profetas del primer tiempo, tampoco está Pedro ni Juan. Pero en verdad os digo que en todos los tiempos he enviado espíritus virtuosos, y entre ellos están estos que me han servido con humildad. Amadlos, ayudadlos, porque su cargo es muy grande. Yo he probado a mis discípulos en todos los tiempos. ¿Cuántas veces sometí a prueba a Pedro, y solamente en una de ellas flaqueó? Mas no le juzguéis mal por este hecho, porque cuando él encendió su fe, fue como una antorcha entre la humanidad, predicando y dando testimonio de la verdad. Cuando pensáis que esta humanidad se halla dividida en razas, la juzgáis, no espiritualmente, la juzgáis por culturas e ideologías humanas, y entonces pensáis que será más fácil para vosotros convertir al espiritualismo a determinados pueblos, y que será más difícil para vosotros la conversión de algunos otros. Y os digo, eso vosotros no lo podéis decir ahora. ¿No recordáis a Pedro en el segundo tiempo, con cuánta entereza y con cuánto valor espiritual dejó la Judea para ir en pos de la pagana Roma? ¿Qué hubiese sido de él si hubiese albergado esos temores que vosotros por momentos tenéis? ¿Qué hubiese sido de aquel pueblo si en medio de su materialismo y carnalidad, perdido en sus placeres, en su egoísmo y depravación, no hubiese tenido la visita ni el mensaje del apóstol del Señor? Mirad cómo floreció entre aquel pueblo la semilla cristiana. Mirad cómo tomó fuerza aquella simiente en corazones que parecían duros e insensibles a las cosas celestiales. Recordad cuántos y cuántos por una palabra, por un acto prodigioso de mis enviados, despertaron a la verdadera vida, llegando hasta el sacrificio de la humana en aras de aquella verdad. La humanidad espera vuestra lucha a imitación de los discípulos del segundo tiempo, mas por instantes os habéis amedrentado, y cuando escucháis que vuestros hermanos os desgarran y os calumnian, llamándoos impostores, entonces imitáis a Pedro y me negáis en el camino. Negáis la gracia con que os he preparado y la perdéis volviendo a caer en vuestro materialismo. Cristo, después de haber hecho grandes y poderosas obras en Jesús delante de sus discípulos, preguntó una vez a Pedro:
¿Y vos, quién creéis que soy? A lo cual el discípulo, maravillado y lleno de fe, contestó: Vos sois el Hijo del Dios vivo. Así quiero que vayáis por el mundo, con aquella mansedumbre que os enseñó Jesús el Cristo, y no faltarán quienes, al ver vuestras obras, se convenzan de que sois mis discípulos, y de que vais enseñando a vuestros hermanos mi doctrina. Mirad que yo soy el buen camino. Mi palabra os ha dado testimonio de ello. Mucho es lo que os he hablado, y no podéis decir que ni una sola de mis palabras os ha enseñado algo fuera de mi ley. Penetrad en mi arca, que aquella nunca os sobrará. Mas no dudéis como Pedro al creer que el maestro dormía, porque ya no sería mi voz sino el dolor el que os dijera: Ah, hombres de poca fe. Así como ahora estáis a mi alrededor, así me encontraba en el segundo tiempo aquella última noche. El sol se hallaba en el ocaso, cuando el Verbo a través de Jesús conversaba con sus apóstoles en aquella estancia por última vez. Eran las palabras de un padre en agonía a sus hijos muy amados. Había tristeza en Jesús y también en los discípulos, que ignoraban todavía lo que unas horas más tarde esperaba a aquel que había venido a adoctrinarlos y los había amado tanto. Su Señor iba a partir, mas no sabían aún cómo. Pedro lloraba estrechando el cáliz contra su corazón. Juan humedecía con sus lágrimas el pecho del Maestro. Mateo y Bartolomé se hallaban extasiados ante mi enseñanza. Felipe y Tomás ocultaban su amargura mientras cenaban. Santiago, el menor y el mayor, Tadeo, Andrés y Simón, estaban mudos de dolor. Sin embargo, era mucho lo que me hablaban con el corazón. Judas Iscariote también llevaba el dolor en su corazón, angustia y remordimiento, mas ya no podía retroceder porque la tiniebla lo había poseído. Ahora todavía descubro entre mis nuevos discípulos la flaqueza de Pedro, la duda de Tomás, la ambición de Judas, y es menester que como maestro yo os siga adoctrinando. Pueblo, no imitéis a Judas ni me neguéis como Pedro, ni dudéis como Tomás. Pero si tales flaquezas tuvieseis, ¿cuánto dolor daréis a mi espíritu? Sois los náufragos a quienes he venido a mostrar la barquilla salvadora, para que no perezcáis en las olas del mar embravecido. Caminad sobre las aguas, como dije a Pedro, mas no me digáis como él: Maestro, salvadnos que perecemos. Cuando la fe, unida al amor, forme una sola potencia, experimentaréis una gran fuerza en vuestro espíritu, y aun la misma materia podrá caminar sobre las aguas, porque os sostendrá la potencia de vuestro Padre. Mas nunca intentéis poner a prueba a vuestro Señor. Yo os contemplo como a mis discípulos del segundo tiempo. Entre vosotros están aquellos que representan a Juan, a Pedro, a Tomás y también a Judas. Ellos, siendo rudos de entendimiento y de maneras, hablaron lecciones admirables e hicieron prodigios imitándome. Hay gozo en el corazón de estas multitudes, porque saben que frente a su espíritu se encuentra el banquete celestial, en el cual el Maestro las espera para darles a comer y beber del pan y el vino de la vida verdadera. La mesa en la cual Jesús se reunió en aquel tiempo con sus apóstoles fue un símbolo del reino de los cielos. Allí estaba el Padre rodeado de los hijos. Allí estaban los manjares representando la vida y el amor. Vibraba la voz divina y su esencia era el concierto universal, y la paz que allí reinaba era la paz que existe en el reino de Dios. Habéis tratado de purificaros en estas albas pensando que el Maestro había de traeros en sus palabras un nuevo testamento, y así es. Hoy os concedo que recordéis el pan y el vino con que representé mi cuerpo y mi sangre, mas también he venido a deciros que en este nuevo tiempo sólo hallaréis ese sustento en la esencia divina de mi palabra. Si buscáis mi cuerpo y mi sangre, tendréis que buscarlos en lo divino de la creación, porque yo solo soy espíritu. Comed de ese pan y bebed de ese vino, mas llenad también mi cáliz. Quiero beber con vosotros, tengo sed de vuestro amor. Llevad este mensaje a vuestros hermanos, y aprended que la sangre, siendo vida, es tan solo un símbolo de la vida eterna,
que es el amor verdadero. Por vosotros estoy comenzando a iluminar a la humanidad con mis nuevas revelaciones. Varones y mujeres, niños, jóvenes y ancianos, formarán el apostolado de Cristo en este tercer tiempo. Mas de cierto os digo que más que corazones, son espíritus a los que vengo a buscando. Aunque no toda la humanidad esté escuchando mi palabra, quiero que sienta mi presencia en esta hora bendita. Los padres de familia en su hogar, los enfermos en su lecho, los hambrientos de justicia, los castigados por los hombres, los que no llevan paz en su corazón, los ofendidos, los pobres, penetrad todos en silencio en mi santuario para que escuchéis la voz de vuestro Señor que os dirá, la paz sea con vosotros. Pueblo, en ese instante, en lo invisible rodeándome como en aquel tiempo, se encuentran en espíritu mis apóstoles, Pedro, Juan, Santiago el mayor y el menor, Tadeo, Tomás, Mateo, Bartolomé, Simón, Felipe, Ángel, Andrés y aún el mismo Judas, lleno de dolor. Todos me acompañan en este nuevo cenáculo. ¿En qué otro sitio de la tierra podría presentaros el cuadro que yo os muestro? Os enseñarán imágenes sin vida, mientras que yo puedo hacer que aquellos seres se manifiesten en plenitud de vida y de luz. Hay gozo y a la vez dolor en mi espíritu como en aquel tiempo porque aún no son salvos todos mis hijos. En ese tiempo, el más torpe y humilde de vosotros será escuchado con atención. ¿Cuántos de los que ahora entre este pueblo sencillo y humilde escuchan mi enseñanza y se sienten humildes, considerándose faltos de elocuencia y espiritualidad, después se verán rodeados de multitudes, y entre ellas algunos de quienes los tuvieron por locos, cuando me escuchaban a través del portavoz? ¿Cuántos de los que hoy ponen en duda mi mensaje llorarán después como Pedro, al contemplar a cada paso el cumplimiento de mi palabra? ¿Quiénes inspiraron a algunos de mis discípulos del segundo tiempo para que recordase la divina palabra de su maestro y la escribiese para herencia de todas las generaciones? ¿Quiénes conducían a mis discípulos por caminos desconocidos hacia lejanas ciudades? ¿Quiénes liberaron a Pedro de su prisión mientras sus carceleros dormían? ¿Y quiénes acompañaron a aquellos apóstoles de mi verdad en la hora suprema de su sacrificio? Los seres espirituales, vuestros hermanos, a quienes los hombres han llamado ángeles. Aprended a perdonar a quien os haya herido. Yo dije a Pedro que si 70 veces 7 fuera ofendido por su hermano, el mismo número de veces debería perdonarlo, dándole a entender con ello que debería hacerlo siempre, lo mismo con los pequeños agravios que con los grandes. ¿Cuántos seres han pasado por este mundo llamándose cristianos y no fueron capaces de otorgar durante su vida un solo perdón? El pastor lleva amorosamente al rebaño hacia el aprisco de su amor, que es para los espíritus del seno del Señor. Caminad, os dice mi voz, no os quedéis estacionados en el sendero, amad al tiempo como a un precioso tesoro, aprovechadlo en el cumplimiento de los deberes de vuestro espíritu y de los que os imponga vuestros deberes terrenales. Invertidlo en todo aquello que ordena mi ley, y el galardón que lograréis será de luz y de paz para vuestro espíritu. Para muchos hombres de este tiempo, su expiación sobre el haz de la tierra toca su fin. Vosotros, que estáis escuchando estas revelaciones, y que no sabéis si estáis en el número de aquellos escogidos, aprovechad hasta el último instante de vuestra existencia, examinadla a la luz de vuestra conciencia, analizad las pruebas que tengáis que sufrir, saldad hasta donde podáis todas vuestras deudas, y con esa preparación obtendréis un fruto agradable que recogerá vuestro espíritu en cuanto traspase los umbrales de la vida espiritual. No penséis en la muerte, que lo desconocido no constituya para vosotros una obsesión. Pensad en que viviréis y estad seguros de que cuando miréis el camino del valle espiritual, exclamará vuestro espíritu regocijado y sorprendido, me parece que ya he pasado por aquí. Estudiad e interpretad bien mis enseñanzas, porque de no hacerlo, así caerías en fanatismo, debido a la mala interpretación que le deis a mis lecciones de espiritualidad, y esta, que es elevación, no admite errores. Vivid con pureza, con humildad, sencillamente, cumplid con todo lo que sea justo dentro de lo humano, así como con todo lo que se refiere a vuestro espíritu. Apartad de vuestra vida lo superfluo, lo artificioso, lo nocivo, y recreaos, en cambio, con todo lo que es de bueno se encuentra en vuestra existencia. Es tan llano el camino
y tan liviano el peso de la cruz cuando ya hayáis aprendido a vivir, que os parecerá fácil cumplir vuestra restitución. Mas para aquel que siente llevar cargas pesadas y arrastra cadenas por el mundo, le parecerá que es imposible llegar a tomar el camino del Señor y seguir las huellas que Él trazó. Ved que el Maestro no os está pidiendo imposibles, ni siquiera os digo que transforméis vuestra vida en un instante. Desmaterializad vuestro corazón, despojadlo de egoísmo y estaréis adelantando en el camino que os tracé con mansedumbre y amor. No son mis siervos los que con palabras vanidosas pregonan servirme, haciendo alarde de sabiduría o juzgando las obras de sus hermanos. Mis siervos, mis discípulos, mis soldados, son aquellos que con vida limpia, laboriosa y útil van sembrando a su paso mi luz, van dejando huella de virtud y ejemplos de bien. Ninguno está autorizado para juzgar las obras de sus hermanos, porque si el que está limpio no lo hace, ¿por qué ha de hacerlo quien lleva manchas en su corazón? Os digo esto porque siempre andáis escudriñando la simiente de vuestro hermano, esperando encontrarle defectos, para luego enseñarle vuestra siembra y humillarle diciendo que vuestra labor es más limpia y perfecta. El único juez que sabe aquilatar vuestras obras es vuestro Padre que habita en los cielos. Cuando Él se presente con su balanza, no tendrá ante su mirada mayor mérito quien comprenda más, sino el que haya sabido ser hermano de sus semejantes e hijo de su Señor. Es menester que mi pueblo surja entre las naciones dando ejemplo de fraternidad, armonía, caridad y comprensión, como soldado de paz, en medio de aquellos que tomen nuevamente las enseñanzas divinas para reñir, herirse y quitarse la vida. A mis hijos de todos los conglomerados, iglesias y sectas, les hablo por medio de su conciencia, los exhorto a la reconciliación y les inspiro grandes pensamientos de luz, mas es indispensable que sepáis que a ellos les estoy dejando con vosotros un mensaje que tendréis que entregarles en mi nombre. Debéis ser humildes, no debéis importaros si os ofenden, seréis mansos, aun cuando os hagan padecer humillaciones y sufrimientos. Pero a vuestra palabra, que será mi mensaje, no podrán arrojarla de su espíritu, por lo que os digo que aunque algunos van a permanecer insensibles y sordos a vuestro llamado, otros despertarán de su largo sueño, y se levantarán para marchar y encauzar su vida por la senda de la regeneración y el arrepentimiento. Revestíos de valor, fe y fortaleza, para que podáis enfrentaros a la lucha. Mas os prevengo, no os amedrentéis cuando habléis con vuestro hermano, porque lo veáis bien ataviado, o porque le llamen príncipe, señor o ministro. Tomad ejemplo de Pablo y Pedro, quienes levantaron su voz delante de los que el mundo llamaba señores. Ellos eran grandes en su espíritu y, sin embargo, ante nadie ostentaron ser señores, y sí manifestaron ser siervos. Seguid su ejemplo, y dad testimonio de mi verdad con el amor de vuestras obras.